Ella era humillada y agredida por su propio hijo todos los días, hasta que su fiel compañero, un imponente toro, decidió actuar. Nadie podría imaginar lo que sucedió después. Esta es la historia de un guardián improbable que cambió para siempre el destino de una madre. Espero que estés preparado para emocionarte profundamente ahora. La historia tiene lugar en una granja aislada en los alrededores de Guadalajara, México, rodeada de vastos campos y plantaciones que se extienden hasta donde alcanza la vista. Allí, bajo el calor abrasador del sol, vivía doña Mercedes, una señora de 68 años conocida por su generosidad y corazón acogedor. Viuda desde hace más de 10 años, cargaba con el peso de cuidar sola a su único hijo, Emiliano, un hombre de 33 años marcado por un pasado sombrío de excesos y vicios. Doña Mercedes siempre fue una madre dedicada, pero su amor, a menudo, se confundía con permisividad. Desde pequeño, Emiliano tuvo todo lo que quería: juguetes caros, ropa nueva, fiestas lujosas. Nunca escuchó un no. Si lloraba, recibía regalos. Si gritaba, obtenía más atención. Su padre, don Francisco, un hombre de mano firme y trabajador incansable, era el único que imponía límites al joven. Sin embargo, la frágil salud de don Francisco lo llevó prematuramente, dejando a Mercedes sola para lidiar con el hijo rebelde. Tras la muerte de su padre, Emiliano se vio libre de cualquier autoridad. Los límites previamente establecidos se disolvieron como polvo al viento, y su madre, en un intento por compensar la ausencia del marido, se volvió aún más permisiva. Emiliano aprovechó la situación. Los caprichos infantiles se transformaron en exigencias adultas. Primero fueron los autos y la ropa de marca, luego las fiestas interminables y, finalmente, los vicios que lo consumían. Las mañanas en la hacienda de San Ignacio, donde vivían, estaban siempre marcadas por discusiones y gritos amortiguados por las antiguas paredes de la casa. Los vecinos, incluso estando lejos, comentaban los rumores de que Emiliano robaba objetos de la casa para vender y sostener sus vicios. Mercedes, ya anciana y sin fuerzas para enfrentar a su hijo, entregaba lo poco que tenía a cambio de paz. El dinero de las cosechas desaparecía misteriosamente, los muebles antiguos de la familia se esfumaban, y el ganado, que antes era motivo de orgullo, ahora se reducía a unos pocos animales enflaquecidos. En medio de esta decadencia, un solo ser permanecía al lado de doña Mercedes, como un guardián silencioso: Torito, un enorme toro negro que don Francisco había comprado cuando Emiliano era aún un niño. Torito creció en la hacienda, siempre bajo el cuidado de la anciana, y parecía entender cada lágrima silenciosa que ella derramaba en el establo. El animal la seguía con una mirada atenta, como si sintiera el dolor que Mercedes escondía de los ojos de los vecinos. Era solo cuestión de tiempo hasta que la furia silenciosa de Torito fuera despertada, y cuando eso ocurriera, nadie en Guadalajara olvidaría lo que estaba a punto de revelarse. ¿Crees que incluso los animales pueden sentir el dolor de un corazón roto? Suscríbete ahora y descubre cómo Torito se convirtió en el guardián silencioso de doña Mercedes. Esta historia te emocionará profundamente. Muchos en el pequeño pueblo decían que el gran toro, imponente y de mirada profunda, parecía entender las penas de Avena. El animal, bautizado como Torito, destacaba por su majestuoso porte y su pelaje negro salpicado de pequeñas manchas blancas que parecían estrellas dispersas en un cielo nocturno. Acompañaba los pasos de la anciana con una serenidad casi sobrenatural. Los ojos negros e intensos del toro parecían captar cada suspiro de cansancio, cada lágrima contenida y cada gesto agotado de Avena. Para los vecinos era solo un animal fuerte y robusto, pero para la señora era mucho más. Torito era su único amigo, su confidente silencioso y su guardián en las largas y solitarias noches. La relación entre ambos era tan profunda que muchos comentaban en susurros que el toro parecía tener alma humana. Era común encontrarlos juntos al atardecer, caminando lentamente por los campos áridos de la hacienda, mientras el sol se ponía en tonos de naranja y rojo, pintando el cielo con un brillo melancólico. Avena acariciaba la ancha frente de Torito mientras hablaba en voz baja, como si el gran toro pudiera entenderla. Y tal vez, de cierta manera, él la entendía. La hacienda, antes próspera y llena de vida,
ahora estaba cada vez más escasa. Las plantaciones ya no florecían como antes, y los campos, antes verdes, se habían vuelto secos y estériles. Los graneros que alguna vez rebosaban de grano estaban vacíos, y las cercas, desgastadas por el tiempo, apenas se sostenían en pie. El sonido de las vacas mugiendo al atardecer había desaparecido, reemplazado por el silencio cortante de la ausencia de vida. Las tierras que don Francisco había cuidado con tanto celo ahora estaban abandonadas a la suerte del tiempo y el descuido. El corazón de Avena se apretaba cada vez que miraba los campos vacíos, recordando los días en que el viento mecía el trigo y los agricultores cosechaban los frutos del arduo trabajo. Ahora solo quedaban sombras de lo que una vez fue un imperio agrícola. El vicio de su hijo consumía todo a su alrededor. Emiliano, que antes ayudaba en las plantaciones y cuidaba las tareas de la hacienda junto a su padre, ahora se había convertido en un fantasma. Pasaba los días encerrado en su cuarto, saliendo solo para vagar por los caminos polvorientos del pueblo en busca de cualquier sustancia que lo hiciera olvidar su propia existencia. Sus ojos, que alguna vez fueron vibrantes y llenos de ambición, ahora estaban vacíos y sombríos. Con cada día que pasaba, Emiliano parecía hundirse más en un abismo del que Avena no sabía cómo rescatarlo. Lo había intentado todo, largas conversaciones llorosas, promesas de un futuro mejor, incluso amenazas veladas, pero nada parecía surtir efecto. El vicio lo consumía como una plaga silenciosa, corroyendo no solo su alma, sino también los bienes de la familia. Los pocos animales que quedaban en la hacienda se vendían uno a uno, y el dinero, que apenas llegaba a las manos de Avena, desaparecía como humo, intercambiado por botellas de alcohol y sustancias ilícitas. La anciana, que ya no tenía fuerzas para luchar contra su propio hijo, observaba impotente el declive de lo que ella y su esposo habían construido con tanto esfuerzo. A Emiliano no le importaba el sufrimiento de su madre. Sus accesos de ira eran cada vez más frecuentes, y Avena aprendió a caminar en silencio por la casa, pisando ligero para no despertar la furia de su hijo. Era como si viviera entre sombras, tratando de no ser notada, intentando sobrevivir a la tormenta que se formaba dentro de las paredes de la vieja hacienda. En medio de esta decadencia, Torito seguía allí, imponente y bello, como una fortaleza inquebrantable. Sus músculos definidos brillaban bajo el sol abrasador, y sus pasos firmes resonaban en la tierra seca. Cuando Avena se acercaba, el gran toro inclinaba la cabeza, como si prestara atención a cada palabra murmurada por la anciana. «Tú eres mi único amigo, Torito», decía ella, los ojos humedecidos por las lágrimas. «Cuando todo se va, solo quedamos nosotros dos». El toro bufaba suavemente, acercando el hocico a los cabellos grises de la mujer, y por un momento ella sentía como si el peso de sus problemas disminuyera. Esos momentos eran los únicos en los que Avena se permitía llorar, apoyada en el cuerpo firme de Torito, sintiendo la pulsación calma del animal. Era allí donde encontraba fuerzas para soportar otro día. La situación de la hacienda empeoraba cada semana. El suelo, castigado por la falta de cuidados, ya no respondía a los escasos esfuerzos de siembra que quedaban. Las cosechas menguaban, los animales se debilitaban, y los campos, que antes florecían bajo el mando de don Francisco, ahora parecían agonizar en el abandono. El dolor de ver todo perderse poco a poco devastaba a Avena, que ya no sabía a dónde recurrir. Las deudas se acumulaban, las puertas que antes estaban abiertas para amigos y visitantes ahora estaban cerradas, y la soledad parecía asfixiarla con cada atardecer. Fue en una de esas tardes solitarias que un viejo amigo de Avena, don Felipe, apareció en la hacienda. Traía consigo una expresión de preocupación y compasión. Se sentó con la vieja amiga a la sombra del porche y, allí, entre tazas de café fuerte y miradas pesadas, sugirió algo que Avena jamás había considerado antes: internar a Emiliano. La idea al principio la sorprendió. ¿Cómo podía pensar en entregar a su único hijo al cuidado de extraños? Pero la verdad era que Avena ya no aguantaba más. Los gritos, las amenazas, los objetos rotos y las miradas de desprecio se habían vuelto insoportables. Con cada nuevo acceso de ira de Emiliano, un pedazo de su esperanza moría, y don Felipe lo sabía. Él necesita ayuda, Avena. No es más aquel niño que corría por los campos.
Tú lo sabes, y yo sé que lo has pensado más de una vez, dijo él, con voz firme y mirada penetrante. Avena bajó los ojos, sintiendo que las lágrimas quemaban sus párpados. La decisión parecía imposible, pero al mismo tiempo la única salida. Miró hacia el campo donde Torito pastaba tranquilamente y suspiró profundamente. Tal vez sea lo mejor para él, murmuró, más para sí misma que para Felipe. El viejo asintió, y ambos permanecieron en silencio, observando al gran toro caminar lentamente por el pasto seco, su figura imponente, destacándose contra el horizonte desvaído. Si fuera tu hijo, ¿continuarías luchando o te rendirías para salvarte a ti misma? Comenta: lucho hasta el final o necesito salvarme. La anciana Avena entró en la casa, sintiendo el crujir del suelo bajo sus pies cansados. La luz de la tarde iluminaba débilmente el interior de la sala, revelando el vacío que se extendía por los rincones. La casa, que una vez estuvo llena de muebles elegantes y bien cuidados, ahora era solo un esqueleto de lo que había sido. Los sofás de cuero habían desaparecido, vendidos por Emiliano en noches de desesperación para sostener sus vicios. La vitrina, que guardaba los pocos recuerdos del matrimonio con don Francisco, estaba vacía. Las porcelanas y los vasos de cristal se habían esfumado, intercambiados por migajas de promesas vacías. Incluso las cortinas, antes bordadas a mano por Avena en sus tiempos de juventud, habían sido arrancadas de las ventanas. El viento soplaba por la sala, haciendo que el tejido rasgado de un almohadón olvidado danzara lentamente. Caminó hacia un pequeño armario en un rincón de la sala, donde guardaba sus pocos pertenencias de valor. Sus dedos temblorosos abrieron el cajón inferior y de allí sacó una tarjeta ligeramente arrugada, con los bordes ya desgastados. Era la tarjeta que don Felipe le había entregado días atrás, cuando le sugirió internar a Emiliano en una clínica de rehabilitación para dependientes químicos. Avena miró el pedazo de papel por un largo tiempo, sus ojos cansados recorriendo las letras impresas en negro. El número estaba allí, claro y objetivo, como una salida que ella rehusaba aceptar. Sus pensamientos se enredaban mientras recordaba los momentos de furia de su hijo, los muebles rotos, los gritos, las noches sin dormir. Era como si cada memoria pesada apretara su pecho, robándole el aire poco a poco. Con un suspiro profundo, Avena tomó el celular antiguo que estaba sobre la mesita de la sala. El aparato era viejo, los botones estaban desgastados, pero aún funcionaba. Dudó por un momento, los dedos suspendidos sobre los números, mientras el silencio de la casa parecía susurrarle al oído. Miró por la ventana polvorienta y vio a Torito pastando tranquilamente en el campo seco. El gran toro negro, con sus manchas blancas esparcidas por el cuerpo, parecía observar cada movimiento suyo, como si entendiera el peso de aquella decisión. ¿Estaré haciendo lo correcto?, murmuró para sí misma, sin esperar una respuesta. Pero el silencio la animó. Con un movimiento rápido, marcó los números, llevando el teléfono a su oído. La línea tardó en sonar, y cada segundo parecía una eternidad. Del otro lado, una voz femenina y educada atendió. Clínica San José, ¿en qué puedo ayudarle? Avena sintió que el corazón se le apretaba. La voz se le quebró por un instante, pero logró responder, un poco hesitante. Yo quisiera saber sobre internación para dependientes. Mi hijo. La mujer del otro lado fue atenta. Explicó los procedimientos, los costos, el tiempo estimado de tratamiento. Avena escuchaba cada palabra con un nudo en la garganta, como si cada detalle reforzara la culpa que sentía por tomar aquella decisión. Él necesita ayuda, señora. El tratamiento puede salvarle la vida, dijo la voz firme y acogedora de la recepcionista. Avena cerró los ojos por un momento, intentando contener las lágrimas que ya se acumulaban. La verdad era que lo sabía desde hacía mucho tiempo, pero siempre lo había postergado. Siempre creyó que el amor de madre sería suficiente para salvarlo. Pero ahora, allí, sosteniendo aquel teléfono frío y escuchando aquellas palabras, se dio cuenta de que tal vez el amor no bastaba. Del lado de afuera, Emiliano se acercaba. El sonido de sus pasos arrastrados en la tierra seca anunciaba su llegada. Al acercarse a la puerta entreabierta, escuchó la voz temblorosa de su madre, del otro lado hablando sobre él. Emiliano se detuvo, apoyándose en la pared con los puños cerrados y la mandíbula tensa.
La rabia comenzó a hervir en sus venas, calentando cada célula de su cuerpo. ¿Internarme?, susurró para sí mismo, incrédulo. El tono de burla en su voz era evidente. Ella quiere abandonarme, mi propia madre, murmuró, sintiendo que el calor de la bebida incendiaba sus pensamientos. El dolor del rechazo, mezclado con el efecto del alcohol, se transformó en ira. Sus ojos se entrecerraron mientras escuchaba a Avena agradecer a la recepcionista y colgar el teléfono. Dentro de la sala, Avena sostuvo el teléfono por algunos segundos, mirando la pantalla apagada. Su mente vagaba entre lo correcto y lo incorrecto, entre el amor y la necesidad de salvar a su hijo, incluso en contra de su voluntad. Al girarse, no notó la figura de Emiliano parada en la entrada. Él la observaba con los ojos entrecerrados, los puños firmemente cerrados a los lados del cuerpo. El silencio que siguió era casi palpable, como si el aire se hubiera vuelto más denso. Avena dio un paso adelante, acomodándose los cabellos grises con las manos temblorosas. Sus ojos recorrieron el ambiente vacío y soltó un suspiro pesado, como si el peso del mundo estuviera sobre sus hombros, pero no imaginaba lo que la esperaba aquella tarde sombría. ¿Cuántos hogares no están siendo destruidos hoy por la misma causa? Si estuvieras en el lugar de Avena, ¿tendrías el coraje de internar a tu propio hijo para salvarlo? Comenta si es necesario o no es crueldad y comparte tu opinión. Emiliano entró por la puerta con un estruendo. El sonido resonó por las paredes vacías de la casa como un trueno inesperado. Los pasos pesados sacudían el piso de madera gastada mientras avanzaba hacia la sala. Sus ojos rojos, inyectados por la bebida, brillaban de odio y el fuerte olor a alcohol impregnaba el ambiente. «Entonces es esto, madre. ¿Quieres deshacerte de mí? ¿Encerrarme como a un perro viejo?», gritó, su voz reverberando por los rincones de la casa. Avena, sorprendida por la entrada repentina de su hijo, dio un paso atrás, las manos temblando mientras intentaba articular una respuesta. «Emiliano, mi hijo, no es eso, no es lo que estás pensando», murmuró, la voz quebrada por el dolor y el miedo, pero sus palabras parecían perderse en el aire denso, incapaces de atravesar la barrera de furia que rodeaba el corazón del joven. «No es lo que estoy pensando. ¿Crees que soy idiota? Lo escuché todo, vociferó acercándose cada vez más. La saliva escapaba por las comisuras de su boca mientras gesticulaba de forma agresiva, con los puños cerrados y los ojos fijos en su madre. Avena intentó retroceder, pero sus pies vacilaron sobre el suelo irregular. «¿Quieres verme fuera de aquí? ¿Quieres encerrarme? Después de todo lo que hice por ti», gritaba, la voz ronca y cargada de resentimiento. Avena intentó hablar de nuevo, los labios temblorosos, formando palabras entrecortadas. «Mi hijo, solo quiero ayudarte, solo quiero salvarte de ti mismo», pero nada era suficiente. Cada palabra pronunciada por la anciana parecía avivar aún más el fuego de la rabia en Emiliano, como gasolina arrojada sobre una llama ardiente. Mientras tanto, afuera, Torito levantó la cabeza. El gran toro negro con manchas blancas, que pastaba tranquilamente bajo el calor del sol, erizó las orejas. Sus ojos profundos miraron la casa con una atención inusual. Algo estaba mal. Un presentimiento recorrió su cuerpo musculoso y comenzó a caminar de un lado a otro, bufando y arrastrando las patas por el suelo polvoriento. Sus mugidos graves resonaron por la hacienda, como si sintiera el peligro en el aire. Torito siempre había estado ligado a Avena, casi como si existiera un vínculo invisible entre ellos, algo que trascendía la comprensión común. En ese momento, lo sabía. Algo estaba mal. Dentro de la casa, Emiliano avanzó unos pasos más, los ojos fijos en su madre. «¿Crees que puedes controlarme? ¿Que puedes decidir qué hacer con mi vida? No voy a ir a ningún lado», gritó, la voz cargada de rencor. Avena retrocedió nuevamente, hasta sentir su espalda presionada contra la pared fría de la sala. «Solo quiero tu bien, mi hijo. Por favor, intenta entender», suplicó, las manos juntas como en oración, pero Emiliano no escuchaba. Su mirada estaba oscurecida por el odio y sus manos temblaban, cerrándose en puños cada vez más firmes. La anciana intentó apartarse, pero él avanzó rápidamente, agarrando el pañuelo que ella llevaba alrededor del cuello. El tejido se enredó en sus dedos
y con un tirón violento la acercó. «Tú no mandas en mí, no me vas a encerrar en ese lugar». Las palabras salían escupidas, cargadas de veneno y desesperación. Avena se tambaleó hacia adelante, los pies descalzos arrastrándose por el suelo mientras intentaba equilibrarse. Emiliano la sostenía por el pañuelo, los nudillos blancos por la fuerza. «Emiliano, por favor, detente», suplicaba, la voz débil y entrecortada por la presión en el cuello. Pero él no escuchaba, no podía escuchar. Era como si estuviera atrapado en una tormenta de furia y resentimiento, incapaz de ver más allá de su propio dolor. «¿Me vas a abandonar como él lo hizo?», gritó refiriéndose a su padre, su voz resonando con un rencor tan antiguo como sus propios recuerdos. Afuera, Torito estaba inquieto. Los mugidos se volvieron más fuertes y arrastraba las patas con fuerza en el suelo, levantando pequeñas nubes de polvo. Sus ojos fijos en la puerta de la casa brillaban intensamente. Era como si sintiera el sufrimiento de Avena, como si el vínculo que los unía pulsara en sus músculos, moviéndolo hacia ese sonido de desesperación. Y entonces, en un impulso casi instintivo, el gran toro bufó fuerte, como un trueno atravesando el silencio de la hacienda. Su cuerpo musculoso se agitó y comenzó a correr hacia la cerca que lo separaba de la casa. Con un salto inesperado, Torito rompió la cerca de madera con una fuerza descomunal, haciendo estallar las tablas en todas direcciones. El sonido resonó por la hacienda, haciendo que los pájaros en las ramas cercanas volaran en un frenesí desesperado. Emiliano, aún sosteniendo el pañuelo de su madre, se giró bruscamente al escuchar el estruendo. El ruido de la madera al partirse fue seguido por el sonido grave de los cascos de Torito, que ahora avanzaba hacia la casa con una determinación casi sobrehumana. Emiliano abrió los ojos de par en par, el corazón latiendo con fuerza en el pecho, mientras la figura colosal del toro se acercaba, bufando y golpeando las patas en el suelo como si estuviera listo para un enfrentamiento. Avena, tirada en el suelo, con las manos sobre la cabeza y lágrimas corriendo por su rostro, miraba a su hijo con súplica. «Para, por favor», murmuró, pero Emiliano parecía paralizado por la visión del gran animal acercándose. Torito, bufando con intensidad, encaró a Emiliano con una mirada feroz. Sus ojos, generalmente calmos y serenos, ahora ardían en furia, como si el toro pudiera comprender todo el dolor que Avena sentía. Emiliano retrocedió un paso, las manos temblando al soltar el pañuelo de su madre. El silencio tomó el ambiente por un breve momento, interrumpido solo por el sonido grave de la respiración de Torito. Los músculos del toro se tensaron, listos para actuar, y Emiliano, aterrorizado, no podía mover un músculo. La sala, antes sumida en tensión, ahora palpitaba con la presencia imponente de Torito, un guardián que jamás abandonaría a su dueña. Si hasta un toro es capaz de proteger a quien ama, ¿por qué muchos hijos abandonan a sus madres? Comenta Amor incondicional si crees en lazos eternos, o desapego si piensas que el amor no siempre es suficiente. Emiliano, aún aturdido por la imponente presencia de Torito, retrocedió algunos pasos, los ojos desorbitados y las manos temblando. El gran toro, con su pelaje negro salpicado de manchas blancas, bufaba furiosamente, sus patas arañando el suelo con fuerza, levantando polvo y pequeños fragmentos de tierra. Los ojos del animal, antes pacíficos y serenos, ahora brillaban con una intensidad casi sobrenatural. Avena, caída en el suelo, observaba la escena con la respiración entrecortada, las manos sobre el pecho como si temiera que su corazón no resistiera aquella presión. Emiliano, en un gesto desesperado, buscó a su alrededor algo para defenderse. Sus ojos, aún nublados por la bebida, localizaron el bastón de su madre apoyado contra la pared. Con pasos tambaleantes lo agarró, los dedos apretando el mango de madera envejecida con toda la fuerza que aún le quedaba. «¡Aléjate, maldito!», gritó, levantando el bastón en el aire. Torito no se movió, permanecía firme, los ojos fijos en el joven, los músculos tensos como si esperara el momento preciso para actuar. Emiliano, dominado por la rabia y el miedo, avanzó un paso, blandiendo el bastón en el aire como si eso fuera suficiente para ahuyentar al imponente toro. «Te arrepentirás, monstruo», rugió, la voz ronca y entrecortada. Pero Torito no retrocedió.
Al contrario, bajó ligeramente la cabeza, sus cuernos brillando bajo la luz que atravesaba las ventanas polvorientas de la casa. Avena intentó levantarse, extendiendo las manos temblorosas hacia su hijo. «No, por favor, paren, por favor», suplicó, pero sus palabras se perdieron en el sonido de los gritos de Emiliano y los mugidos furiosos de Torito. Entonces, en un movimiento rápido y preciso, el gran toro avanzó. Sus cascos golpearon con fuerza el suelo. Cada paso era un estruendo que hacía vibrar el piso. Emiliano, presa del pánico, intentó retroceder, pero tropezó con sus propios pies, cayendo de espaldas al suelo. El bastón se le escurrió de las manos, girando sobre el piso de madera hasta detenerse junto a la pared. Torito no dudó. Con un movimiento imponente, bajó la cabeza y los cuernos se proyectaron contra Emiliano, quien aún intentaba incorporarse. El impacto fue brutal y el joven fue arrojado al otro lado de la sala como si fuera de papel. Su cuerpo chocó contra la pared, derribando un cuadro antiguo que había estado colgado allí durante años. El silencio que siguió fue ensordecedor. El polvo levantado por el impacto danzaba en el aire, reflejando los rayos de luz que entraban por la ventana. Emiliano quedó tendido en el suelo del patio, los ojos cerrados, el pecho subiendo y bajando de manera irregular. Desde 1900, afuera, uno de los habitantes del pueblo, un hombre llamado Pablo, pasaba por el camino de tierra cuando escuchó el estruendo y los gritos. Se detuvo, entrecerrando los ojos en dirección a la casa de Avena. La cerca rota, las marcas profundas de cascos en el suelo y el silencio repentino lo inquietaron. Sin pensarlo dos veces, Pablo corrió hacia la propiedad, el corazón acelerado por el miedo de lo que podría encontrar. Al acercarse, vio la puerta de la casa abierta de par en par, las bisagras chirriando ligeramente con el viento. El escenario frente a sus ojos lo dejó congelado en el lugar. Torito estaba parado frente a Avena, los músculos rígidos y la respiración aún pesada. La anciana estaba caída en el suelo, las manos temblorosas y los ojos llorosos, mientras Emiliano yacía inconsciente en el patio, el rostro marcado por la caída. Pablo abrió los ojos de par en par, pero la expresión en su rostro no era de sorpresa. Parecía, de alguna manera, que ya esperaba algo así. En pocos minutos, otros vecinos náchale acercarse. Las voces susurraban entre sí y las miradas se cruzaban en una complicidad silenciosa. Todos sabían de los horrores que Avena vivía en silencio y de alguna forma también sabían del vínculo que ella tenía con el gran toro negro. La anciana, aún caída en el suelo, levantó los ojos hacia Torito, que la observaba con una serenidad casi humana. Los ojos del animal encontraron los de ella, y en ese instante, Avena se arrastró hasta él, los brazos débiles, rodeando el robusto cuello del toro. Las lágrimas corrían libremente por su rostro marcado por el tiempo, mientras sollozaba entre susurros de gratitud. «Gracias, gracias, mi amigo», murmuraba, acariciando el pelaje negro y sintiendo el calor del animal contra su rostro. Torito bufó suavemente, como si comprendiera cada palabra, cada gesto. Permaneció firme, parado como una muralla, protegiendo a su dueña de cualquier amenaza que pudiera surgir. El sonido de sirenas resonó a lo lejos, y pronto una ambulancia llegó a la propiedad, seguida por policías locales. Emiliano fue llevado con prisa, aún inconsciente, al hospital más cercano, y de allí transferido a una clínica de rehabilitación. No hubo elección. La decisión fue tomada por Avena, quien por primera vez en muchos años sintió que aquello era lo correcto. Su corazón estaba herido, pero su alma se calmaba. Sabía que esa era la única oportunidad de salvar a su hijo de sí mismo. Avena también fue llevada al hospital, donde fue atendida y medicada. Algunos hematomas y heridas leves eran las únicas marcas visibles del enfrentamiento, pero todos sabían que las cicatrices que aquel día había dejado en su alma tomarían mucho más tiempo para sanar. Durante los días en que estuvo internada, el silencio de la hacienda se apoderó del lugar. Los vecinos pasaban por el camino de tierra apisonada, lanzando miradas curiosas hacia la puerta entreabierta. Torito permanecía en el corral, observando cada movimiento con sus ojos, atentos e imponentes. Cuando Avena finalmente regresó a casa, el polvo acumulado sobre los muebles
Era el testimonio mudo de los días de ausencia. La casa estaba silenciosa, vacía, pero de alguna manera ella sintió alivio. Caminó hasta la cocina, tocando con cariño la madera antigua de la mesa que aún resistía al tiempo, y respiró hondo. Desde afuera, los mugidos graves de Torito resonaron por el patio. Avena miró por la ventana y allí estaba él, parado en el corral, con los ojos brillando de alegría al verla. Sus pasos fueron rápidos hasta la puerta, y tan pronto como la abrió, Torito se acercó, bajando la cabeza para que ella pudiera acariciarlo. «Mi amigo, ¿qué sería de mí sin ti?», susurró Avena, los ojos humedecidos por la emoción. Torito bufó suavemente, como si entendiera cada palabra. Ambos permanecieron allí, en silencio, compartiendo un momento que trascendía cualquier explicación lógica. ¿Puede un animal sentir el sufrimiento de alguien y actuar para protegerlo? ¿Has vivido algo similar o presenciado alguna escena así? Comenta abajo. Tu relato podría ser la historia del próximo video. La vida en la hacienda de Avena volvió a florecer, como si un soplo de esperanza hubiera atravesado los campos áridos y trajera de vuelta la prosperidad de antaño. El viento soplaba suave entre las plantaciones, y el sonido de los pájaros que parecía haber desaparecido ahora resonaba entre las ramas de los árboles que rodeaban la propiedad. Los campos, que antes estaban secos y abandonados, fueron lentamente recuperados bajo los cuidados de Avena, quien con paciencia y determinación restauró cada pedazo de tierra. El viejo granero fue reabierto, las cercas fueron reparadas y el olor a heno fresco volvió a mezclarse con el aire caliente de México. Torito estaba siempre a su lado, siguiéndola como un fiel protector, sus pasos firmes y su mirada atenta a cada movimiento de la anciana. Avena había retomado el control de las finanzas de la hacienda, organizando los pocos recursos que quedaban e invirtiendo con sabiduría. Con cada nuevo cultivo, su corazón se llenaba de esperanza. Ya no caminaba sola por los campos. Torito la seguía como una sombra, sus ojos atentos a cada gesto de la mujer. Avena conversaba con él todos los días, como si hablara con un viejo amigo. Le contaba sobre las dificultades de administrar la hacienda sola, sobre los recuerdos que aún guardaba de don Francisco y hasta sobre las esperanzas que mantenía en su corazón de que Emiliano encontrara paz y redención. El gran toro parecía escuchar cada palabra con atención, como si comprendiera la profundidad de esos sentimientos. «Eres mi confidente, Torito. No sé qué sería de mí sin ti», decía ella, acariciando su amplia frente y sintiendo el calor de la respiración del animal. Torito bufaba ligeramente, moviendo la cabeza en un gesto casi humano, como si quisiera devolver el cariño. Los meses pasaron con serenidad. El invierno llegó y se fue, trayendo consigo la lluvia tan esperada que revitalizó las plantaciones. La tierra volvió a florecer y los campos recuperaron vida. Avena caminaba entre las filas de maíz y trigo con una sonrisa serena en el rostro, mientras Torito la seguía, siempre alerta, como si cumpliera un pacto silencioso de protección y lealtad. Los vecinos, que antes evitaban la hacienda, comenzaron a acercarse de nuevo. Algunos traían regalos, otros solo palabras de consuelo y aliento. La historia de lo que ocurrió aquel día fatídico se extendió por el pueblo, y muchos pasaron a ver a Torito no solo como un animal de cría, sino como un verdadero guardián. Tras 1 año y medio, llegó la noticia que Avena tanto aguardaba. Una llamada de la clínica informó que Emiliano había completado con éxito el tratamiento y que estaba listo para regresar a casa. Avena sintió que el corazón se le aceleraba, las manos le temblaban y los ojos se le llenaban de lágrimas. Era una mezcla de alivio, alegría y un temor casi incontrolable. ¿Habrá cambiado? ¿Habrá encontrado mi hijo la paz que tanto buscamos?, se preguntaba, mientras sus ojos se volvían hacia Torito. El gran toro, parado junto a la cerca, observaba cada movimiento de Avena con una mirada calma y segura, como si compartiera la misma expectativa. El día del regreso de Emiliano amaneció con un sol tímido, cubierto por nubes ligeras que danzaban en el cielo. Avena arregló la casa con cariño, colocó flores sobre la mesa y preparó un café fuerte, como a su hijo siempre le gustó. Torito observaba todo de cerca. Su mirada atenta y protectora nunca la dejaba sola. Cuando la camioneta que traía a Emiliano estacionó frente a la casa,
Avena sintió que el corazón se le aceleraba, los ojos fijos en la puerta del vehículo que se abría lentamente. El joven descendió con pasos calmos, el cabello más corto y el semblante tranquilo. Parecía más fuerte, más consciente. Había algo en sus ojos que Avena no veía desde hacía muchos años. Paz. Sin poder contener la emoción, Emiliano caminó hacia su madre, los ojos llorosos y la expresión cargada de arrepentimiento. Al llegar frente a ella, se arrodilló, las manos sobre las rodillas de Avena y los ojos hacia el suelo. «Perdóname, madre, por todo, por cada dolor que te causé, por cada lágrima que derramaste por mi culpa», susurró, la voz entrecortada por el llanto que ahora escapaba sin control. Avena, abrumada por la emoción, sostuvo el rostro de su hijo entre las manos, acariciando sus mejillas como hacía cuando era solo un niño. «Mi hijo, mi niño, has vuelto a mí», respondió, las lágrimas deslizándose por su rostro mientras lo abrazaba con toda la fuerza que su frágil cuerpo le permitía. Torito, parado a unos metros de distancia, observaba la escena con sus ojos penetrantes. Sus cascos arrastraron ligeramente la tierra y bufó con intensidad, como si también compartiera aquel momento de redención. El gran toro movió la cabeza y sus ojos brillaban de manera intensa, como si comprendiera el reencuentro tan esperado entre madre e hijo. El pueblo entero se enteró del regreso de Emiliano y los rumores de su recuperación se extendieron rápidamente, pero la fama de Torito también crecía. La historia del toro protector que había salvado a su dueña de las garras de la violencia de su propio hijo recorrió los 4 rincones de México. Fotógrafos, periodistas e incluso productores de documentales comenzaron a visitar la hacienda, todos curiosos por conocer de cerca al guardián de San Ignacio. Fue en una de esas visitas que un reportero de una revista agrícola sugirió que Torito fuera la portada de la próxima edición. «El toro más inteligente de México», decía el titular, destacando el valor y la lealtad del animal que salvó la vida de Avena. La sesión de fotos fue un evento en el pequeño pueblo. Los niños se reunieron para observar al gran toro posar para las cámaras, mientras Avena observaba desde lejos, con una sonrisa orgullosa en los labios. «¿Quién lo diría, mi amigo?», susurró a Torito, que bufó en respuesta, como si entendiera cada palabra. A veces la vida nos sorprende de maneras que jamás imaginamos. Lo que comenzó con dolor y sufrimiento se transformó en una jornada de redención, aprendizaje y, sobre todo, lealtad. Torito, que para muchos era solo un toro común, demostró que los lazos entre seres vivos van más allá de la comprensión racional. El amor y la protección que mostró por Avena marcaron para siempre la historia de aquella pequeña hacienda. Una prueba viva de que, incluso en las peores tormentas, la verdadera amistad siempre encuentra un camino para florecer. Si encontraste esta historia emocionante, espera para ver lo que he preparado para ti en el video que está pasando en la pantalla. Haz clic ahora y nos vemos allí.